Muy bienvenidos, hermanos y hermanas, a una nueva transmisión de nuestro programa Conversando en la Escuela Sabática, en esta ocasión con la lección número 3 para el 15 de julio de 2023, cuyo nombre es El Poder del Jesús Exaltado. Invitamos, por supuesto, a todos nuestros hermanos a compartir este enlace, a ser partícipe también de nuestra conversación, enviando también anticipadamente algunas preguntas, inquietudes que vayan surgiendo de la lección, así las podemos ir abordando también en nuestras próximas entregas. Queremos saludar como corresponde, por supuesto, a nuestros panelistas que nos acompañan siempre, nuestros amigos, partiendo primeramente con nuestro amigo y hermano Luciano Vergara. ¿Cómo estás, amigo? Hola, muy bien, Daniel. Bien, gracias a Dios, contento de compartir nuevamente con usted, contigo, Daniel, con José Miguel, esta grata conversación, ¿cierto? De lo que significa hablar de esta lección y en particular de esta nueva lección del libro de folleto del libro de Efesios. Amén, así es. Una nueva lección que presenta ahí nuevas preguntas, nuevos desafíos, así que vamos a ir avanzando sobre eso. Y también nos acompaña José Miguel Alarcón, amigo, hermano, teólogo también, quien nos da una orientación también más profunda, una mirada también muchas veces más definida de algunos conceptos que son más complejos. ¿Cómo está, amigo? Muy bien, Daniel, también, esperando compartir junto a ustedes los puntos desafiantes que tenemos para esta lección. Esperamos que pueda calar profundo también el entendimiento y la comprensión de nuestros hermanas y hermanas que nos acompañan en estas transmisiones que siempre están abiertas para estudiar. Amén, así es. Así, bueno, te voy a pedir a ti mismo, José Miguel, si tienes el privilegio de poder comenzar con la oración inicial. Muy bien, vamos a orar. Nuestro Padre que está en los cielos, agradecemos la oportunidad de estudiar tu palabra, la oportunidad de, durante este trimestre, estudiar el libro, la epístola, especialmente a los Efesios, una epístola que está cargada de mensaje no solamente para la época en que vivió esta iglesia, no solamente para la época del apóstol Pablo, sino que tiene un mensaje para la iglesia del tiempo en fin, para nuestra iglesia, y queremos que nos ayudes a poder incorporar aquellos elementos con otras verdades que tú has revelado para este tiempo y que nos ayudan a entender mejor este libro. Dirígenos con tu Santo Espíritu y que Él nos pueda llevar a toda verdad. En el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, muy bien, esta lección tiene varias aristas que nos gustaría ir desarrollando. El título mismo da cuenta, digamos, de un aspecto que es central. Nuestro mensaje, nuestro evangelio y el evangelio como lo transmite Pablo es esencialmente cristocéntrico. Un Jesús que caminó en nuestro mundo, que caminó, digamos, entre los hombres, pero que también descendió del cielo porque era Dios mismo, y por supuesto que aparece entronizado en algunas escenas, aparece en labores celestiales, y tiene todo bajo sus pies, el dominio de todo bajo sus pies. Hay varias expresiones que conectan a Jesús con ese poder que ejerce y ha ejercido en el universo como poderoso creador, y también en relación con los hombres para poder manifestar su carácter y su voluntad. Entonces vamos a ir desarrollando aspectos que esta lección plantea, y probablemente si pudiera resumir en una expresión la lección de esta semana sería la fuente del poder, Cristo como la fuente del poder. Evidentemente esto tiene varios aspectos y elementos, así que vamos a partir con las preguntas. Luciano, cuando nosotros miramos las oraciones que Pablo registra en su libro de Efesios, se revela una preocupación especial. En particular, la oración que tiene en Efesios 1:17 al 19 parece expresar el deseo de Pablo, ¿no es cierto?, de que la iglesia tenga un conocimiento más profundo del carácter de Dios. Voy a leer estos textos para que podamos tener en mente cuál es la orientación, y luego pasamos a tu respuesta. El texto parte en Efesios 1:17 diciendo lo siguiente: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos,
y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿De qué manera te parece a ti que aparece una orientación y una preocupación especial sobre el carácter de Dios y la importancia de esto para la Iglesia? Bueno, el texto va dirigido justamente al deseo de Pablo, como tú bien indicabas, ¿cierto? Y lo que leía directamente de la palabra, de encontrar el discernimiento espiritual para justamente hacer esa comprensión renovada, que si uno puede, digamos, extrapolarlo en otros textos bíblicos, nosotros encontramos, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, aquí está la invitación, que en forma de promesa, y si está de promesa, está garantizado por aquel que lo promete, ¿cierto? Que es inspirado por el Espíritu del Señor, que es a través de la comprobación, ¿cierto? Para esa renovación del entendimiento, para tener el discernimiento. Y la única vía que nosotros encontramos en la Sagrada Escritura, valga la redundancia porque internamente llegamos de mismo, la única fuente autorizada para hacer esa comprobación es lo que nosotros encontramos en las palabras del mismo apóstol Pablo, cuando vemos, por ejemplo, en Romanos, también capítulo 10, verso 17, que dice: así que la fe es por el oír. Y aquí haciendo una pausa, sabemos que oír, en el concepto bíblico de oír, ¿cierto?, significa obedecer, ¿correcto? Y oír la palabra de Dios. Encontramos, por ejemplo, en los últimos capítulos del libro El Camino a Cristo, que habla con respecto a las providencias autorizadas de Dios. En primer lugar se presenta dos de ellas, ¿cierto? En primer lugar, lo que es la naturaleza, pero debido al pecado ha quedado, digamos, tergiversada la comprensión humana para acceder a la buena voluntad del Señor, por lo cual el Señor ha revelado lo que es la revelación especial, que es su palabra, la única fuente autorizada para comprobar la buena voluntad de Dios, donde nosotros podemos encontrar las respuestas que provienen de Él. Al respecto, en el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 694, dice lo siguiente: lo que necesitamos es conocer por experiencia a Dios y el poder de su amor como se revela en Cristo. Esto suena muy parecido a lo que menciona, ¿cierto?, el autor del folleto con respecto a la experiencia, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo. Pero sin embargo, aquí el White continúa la cita, no termina, y la precisa cuando dice: debemos escudriñar las Escrituras diligentemente y con oración. Y aquí viene: nuestro entendimiento debe ser vivificado por el Espíritu Santo, y nuestro corazón debe elevarse a Dios con fe y esperanza y continua alabanza. Entonces, en contraposición a lo que se está viendo popularmente en ciertos movimientos cristianos, no solamente carismáticos, sino en general movimiento evangélico, y que se permea mucho en el mundo cristiano en general, y lamentablemente en nuestra querida iglesia también, esa concepción de intentar comprobar o discernir o apreciar una experiencia espiritual, valga la redundancia, con el Espíritu Santo, a través de un cierto nivel de nueva conciencia, de una conciencia despertada, una conciencia estimulada por fuera de la palabra, por fuera de la conciencia, que se manifiesta solamente a través del conducto, ¿no es cierto?, cognitivo, en el cual interviene el Espíritu Santo a través de la palabra, que sea distinta a esta. Vemos que es justamente un engaño que nosotros tenemos que evitar. Daniel, no sé Sí, si podemos totalmente. quedar claros al respecto, Sí, pero es clara la absolutamente. palabra y los testimonios que la única vía autorizada para discernir las providencias de Dios es la palabra. Exacto, exactamente. Por eso es tan importante la preocupación que Dios tiene, como tú bien dices, en esta revelación que hace de sí mismo, el cuidado que tiene al habernos dado la palabra, y especialmente ese foco, ¿no es cierto?, de que la gente entienda, la iglesia entienda cuál es la naturaleza de su carácter. Me llama mucho la atención particularmente esa frase que dice cuál es eh, que Dios, digamos, el Padre de Gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, qué importante que en el contexto del gran conflicto lo que está en juego precisamente eso, entender quién es Dios, en qué consiste su carácter. Eso es lo que ha sido puesto en duda, eso es lo que Dios viene a explicar.
viene a demostrar que Él es un Dios bueno y bondadoso, y para eso, como tú muy bien dices, Luciano, ahí nos ha dado su palabra. José Miguel, con relación a esto mismo también, bueno, Dios nos pide que reorientemos nuestra búsqueda de Él, de este conocimiento, en una fuente, en una dirección particular. En el libro de Efesios, ¿no es cierto?, también aparece otra oración que la lección menciona, el capítulo 3, versículo 14 del 19, y aquí dice lo siguiente: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, profundidad y la altura, y de conocer el gran amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿De qué manera este concepto de la presencialidad de Dios y de la importancia de entender que Dios es la fuente del verdadero conocimiento influye en nuestra experiencia personal y espiritual con Cristo? Una pregunta muy importante, algo ya habíamos hablado de ella con el concepto de estar en Cristo, ¿no? ¿Cómo entendemos la presencia de Cristo en nuestra vida? Hay diversas maneras de entenderla y que están determinadas por nuestras ideas previas sobre el concepto de Dios. Si tenemos un concepto de Dios que no interviene en el tiempo y en el espacio, y que es un Dios atemporal, sin conexión con nuestra realidad, y que se comunica a través de ciertos tipos de energía, ¿no? Eso nos lleva entonces a ver la presencia de Dios alejada de nuestra realidad y sobre todo de nuestro estilo de vida. El apóstol Pablo, cuando habla acá del hombre interior, nos está hablando de la inmortalidad del alma. Ya lo hemos estudiado en nuestro folleto de la escuela sabática. Eso no es un concepto bíblico, un concepto que viene de afuera. La escritura, si bien es cierto, no aparece la palabra, pero tenemos el don profético que nos aclara más sobre este punto. Habla del espíritu, pero el espíritu es el carácter, como dice nuestra hermana en Juan, ¿no? Y el carácter tiene que ver justamente con el hombre interior. El hombre interior entonces representa nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, que están, digamos, en concordancia con la voluntad de Dios, en concordancia con lo que es la ley de Dios. Y eso entonces permite entonces que Cristo habite. Pero ese habitar también es algo importante. ¿Dónde habita el Señor? De manera inmanente, energéticamente, no. Dios y Cristo, en este caso, y el Espíritu Santo, mora en nuestra mente, es en la mente. Por eso acá uno lo que hablaba anteriormente Luciano, ¿no? La religión basada en lo cognitivo, en lo consciente, no lo inconsciente. Todo aquello que está fuera del plano cognitivo, del plano de la conciencia, y es solamente sensorial, es solamente visceral, o de energías extrasensoriales inclusive, es una religión peligrosa porque está fuera del alcance racional, fuera de las decisiones mismas. El ser humano, no se olvide, tiene el libre albedrío a pesar de la caída. Ese sigue vigente, esa facultad no se ha perdido, y es a través de la voluntad, en ejercicio, digamos, el libre albedrío, que el ser humano realmente permite la morada de Cristo, previo a la confesión de los pecados, previo a lo que es el arrepentimiento, nunca previo a esa realidad. Hay conceptos que dentro del mismo cristianismo que presentan una gracia previa, ¿no? Gracia previniente, presentan que Cristo ya prácticamente nos salvó a todos, sin tomar ningún tipo de resolución. Dios no opera así, nunca va a violentar nuestra decisión, nunca va a violentar nuestros aspectos. Por eso es importante entender también los otros planos que vimos anteriormente. Exactamente. Muchas gracias, José Miguel. Otra arista que presenta la lección tiene que ver ya ahora con esta dimensión del concepto del poder, el poder que habita en Cristo, un poder que evidentemente se conecta con su poder creador. Este mismo poder es el que trajo, ¿no es cierto?, a Jesús a la vida. Como Jesús mismo dijo, en él estaba combinada la divinidad y la humanidad. Él dijo: yo soy la vida y tengo el poder en mí mismo para poder poner mi vida y poder para volverla a tomar. Pero este poder también se manifiesta en el contexto de la salvación, en nuestra
en nuestra experiencia diaria. ¿De qué manera, Luciano, tú puedes ver o visualizar, digamos, la relación que existe entre este poder creador, por ejemplo, y el poder de la regeneración? Hay varios textos bíblicos, de hecho, ustedes conocerán el de Salmos, bueno, se hace referencia a Génesis capítulo 1, ¿cierto? La palabra creativa de Dios. Y también hay uno en Hebreos capítulo 11, si no me equivoco, el verso 3, que dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Interesante porque se hace cita de este y otros textos bíblicos en una cita de los testimonios. Creo que lo hemos compartido un par de veces aquí en Conversando la Escuela Sabática, que se encuentra en el libro La Educación, página 230, cuando dice: al estudiar la Biblia, el estudiante debe ser guiado a ver el poder de la palabra de Dios. En ocasión de la creación, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él llama las cosas que no son como si fueran, porque cuando las llama, entonces existen. Interesante que esta cita en particular, haciendo referencia, entre otros textos, a Romanos capítulo 4, versos 17, hablando del caso de la fe de Abraham, el cual llegó a tener esta experiencia cercana a Dios, que él, sin serlo, ¿cierto?, a priori, pero que sin embargo, puesta su confianza y su fe en el Señor, llegó a serlo. Está hablando de lo que es la justicia, ¿cierto?, que imputa e imparte el Señor a aquel que con fe apela a Él. Entonces vemos que es a través de la palabra, y volviendo de hecho haciendo el link a la primera parte o sección que estábamos conversando anteriormente, Daniel, con respecto a lo que es la palabra. Es a través de la palabra que Dios manifiesta en términos, digamos, conscientes con respecto a mis necesidades, con respecto a la gravedad de mi situación, de mi condición pecaminosa, y cómo a través de la palabra va reorientando justamente decisiones que vayan en pos a llevar una vida en conformidad a lo que Dios desea para nosotros, el cual lo ha garantizado a través de sus promesas. Entonces hacemos bien justamente en establecer nuestra confianza, no en un mero asentamiento, no en un mero, digamos, darnos cuenta de una realidad y simplemente a partir de ello creer que místicamente, por el despertar de una conciencia mística, ¿cierto?, podemos apropiarnos en términos simbólicos la victoria que Cristo nos ofrece, sino que a través de la palabra, mostrando y corrigiendo pecados concretos que tienen que ver con la vida en sí mismo, con respecto a las debilidades que individualmente tenemos, va reorientando justamente decisiones que vayan justamente en pos a la obediencia a lo que son los mandamientos del Señor. Entonces es a través de la palabra, a través de la ley, donde Dios se va manifestando y va consumando sus promesas. Bien, totalmente de acuerdo, Luciano, y exactamente. Y eso es importante porque al concebir, digamos, el poder que Dios provee en su palabra, bueno, y el poder que está en su misma persona, que se manifiesta obviamente en la palabra, pero en las promesas que Dios nos da, podemos ver que efectivamente Él tiene la capacidad, el poder de restaurar todo lo que ha dañado el pecado. Jesús mismo dijo que Él vino a sanar a los enfermos, dar libertad a los cautivos, y este poder está disponible para nosotros precisamente por lo mismo, porque somos necesitados de Dios permanentemente en un mundo, en un contexto que está bajo pecado. Bueno, en este contexto, en muchas iglesias, al pecado se le llama demonio. Y esto es interesante porque por eso mucha gente cree que necesita liberación y no arrepentimiento del pecado. Es un concepto muy, muy interesante. ¿Cuál es la diferencia, José Miguel, que existe entre una religión que se basa en la liberación de los poderes demoníacos con respecto a una focalizada en el arrepentimiento de la transgresión de la ley? Este punto es muy importante porque está asociado a los componentes anteriores, inclusive a las lecciones anteriores, ¿no?, que tiene que ver cómo entendemos nosotros la relación primero, entre la soberanía de Dios y el libre albedrío del ser humano. Si la soberanía de Dios prácticamente anula lo que es el libre albedrío, entonces el ser humano no tiene opción para entrar en una relación de arrepentimiento. Sería imposible.
En cierta manera, el cristianismo, sobre todo protestante, tiende justamente a eso, porque se ha abrigado la pasividad radical del ser humano frente a la acción divina, ¿no? No hay un principio de cooperación, hay una perspectiva, como se dice técnicamente, monergista, ¿no? Solo Cristo, y el ser humano prácticamente queda anulado, la voluntad humana queda anulada, a pesar que algunos intentan rescatarla contradictoriamente. Entonces, si tenemos esas ideas previas de esta relación entre soberanía y libre albedrío, eso va a afectar mi manera entonces de cómo el Señor puede actuar y cambiar mi situación, ¿no? Mi estado espiritual. Entonces, como la mayoría de las religiones, sobre todo protestantes, evangélicas, son, y eso también de otra manera ha entrado también dentro del adventismo, son de esta línea, ¿no? Monergista, soberanía absoluta, pasividad radical del ser humano. Entonces, la única opción que queda es una liberación de los poderes demoníacos. Entonces, más que vencer el pecado, el énfasis está en que, digamos, a través de una fuerza externa, el Señor, digamos, pueda sacar el espíritu de cobardía, como dicen algunos por ahí, ¿no? En términos más coloquiales, ¿no? Señor, sácame el espíritu de mentira, el espíritu de cobardía, y etcétera, 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 ¿no? Pero la perspectiva bíblica no es así, ¿no? Si tenemos claro el principio de cooperación, entonces ahí entra el arrepentimiento, la metanoia, ella por tierra varias cosas, pero entre ellos el pecado original no puede existir con el arrepentimiento, son contradictorios, ¿no? Son dos elementos polos opuestos. Hay hasta católicos que han reconocido justamente que son creyentes en el pecado original que quedan confusos con la palabra metanoia, con el arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento no permite justamente depender de esas fuerzas externas. La liberación especial que habla la Escritura, podemos encontrar ejemplo en Romanos capítulo 6, no tenemos tiempo para hacer toda la lectura, pero lo dejamos como tarea para la casa. Ustedes se dan cuenta que la invitación bíblica, y hay otros textos más sin duda, es liberarse del pecado, ¿no? Del pecado. Y para eso entonces tenemos que arrepentirnos, reconocer que hemos transgredido la ley de Dios, y de esa manera el Señor entonces va limpiando y purificando mi corazón. Pero en esa parte debo colaborar, y el arrepentimiento implica una colaboración humana, porque es el humano, el ser humano en este caso, el que se arrepiente, el que opera. Y la gracia de Dios es la que limpia, la sangre de Cristo es la que empieza a purificar, es la que me justifica y la que me santifica. Pero el hombre debe colaborar, debe hacer su parte. Entonces, esta idea de la liberación obviamente le quita responsabilidad al ser humano, no cambia el estilo de vida, porque hay algo importante, lo dice el Espíritu de Profecía en Camino a Cristo. La página 51, párrafo 1, dice: no hay evidencia de arrepentimiento verdadero cuando no se produce una reforma en la vida. La liberación no provoca reforma, no altera y no cambia el estilo de vida de los cristianos, porque está supeditada, digamos, a fuerzas espiritualistas, fuerzas que están más allá de lo que tiene que ver el carácter. No hay una decisión humana frente a eso, sino un poder, podríamos decir, cuasi mágico, que intenta, digamos, supuestamente cambiar una realidad que en el fondo, en términos concretos, no se ve reflejado en el diario vivir. Interesante, ¿eh? Porque este concepto en realidad, claro, está muy presente en muchas iglesias, sobre todo del ámbito protestante, donde efectivamente, como tú bien dices, José Miguel, nuevamente hay un intento por traspasar la responsabilidad individual. Que Dios resuelva mi problema, yo no tengo que hacer ningún esfuerzo, que Dios me libere de los demonios. El problema que yo enfrento del pecado, que sea un problema de los demonios que tengo, no de la desobediencia a la ley. Entonces, evidentemente hay una nueva tergiversación de los propósitos divinos reflejados en la palabra, porque evidentemente hay una relación entre la transgresión de la ley y la responsabilidad individual, y eso no lo podemos eludir. Sí, muchas gracias, José Miguel, por eso. Ahora, dentro de este contexto mismo del poder de Dios, nosotros podemos estar limitando el poder de Dios cuando tenemos entonces una concepción limitada de lo que realmente nosotros somos y podemos hacer, y cuando tenemos también una concepción limitada de lo que Dios realmente también puede hacer, hasta dónde puede intervenir. En ese sentido, el libro de Efesios parece que también apunta a esa dirección. Muestra el ministerio de Cristo
incluso en el cielo lo vemos de manera muy patente en este actual ministerio sumo sacerdotal, conectado muy directamente, muy íntimamente con lo que ocurre acá con la iglesia en la tierra. Luciano, ¿cómo tú percibes que el ministerio de Cristo en el cielo habilita de alguna forma a la iglesia para ser una iglesia triunfante? ¿De qué manera se conectaría la obra intercesora de Cristo en el santuario con lo que la iglesia debe y puede hacer en relación a su identidad? ¿Cuáles son las posibilidades que tiene? Yo creo que tú, bueno, en cierta forma, lo mismo que tú planteas está en gran parte de la respuesta y lo hemos conversado en otras sesiones con respecto a lo que es el principio de la doble purificación, ¿no? Donde vemos la preciosa obra que Cristo inició en el santuario y que se corresponde exactamente a la obra del Espíritu Santo que está haciendo aquí en la tierra. Creo que el folleto, citando la escritura del libro de Efesios, que es el tema de este trimestre, hace justamente esa correspondencia con respecto a lo que Cristo hizo al momento de ascender, al entronizarse y al entregar el Espíritu Santo para ser administrado aquí en la iglesia, para que Cristo, ¿no es cierto?, vuelva a ser colocado como la cabeza. Y vemos esta correspondencia exacta en el principio de la doble purificación. Lo que Cristo hace en el cielo, presentando su perfecto sacrificio ante el Padre, es la misma obra que está haciendo el Espíritu Santo, limpiando los corazones. Hay una cita, no sé si lo hemos compartido en otro momento, me parece bastante clara, en el Deseo de toda la gente, página 625, Deseo de toda la gente. Dice así, fíjese, dice: el Espíritu Santo es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente participante de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Entonces es bastante, digamos, directo y categórico aquí los testimonios cuando dice que es por la obra del Espíritu Santo que esa correspondencia exacta aquí, ahora aquí en la tierra, lo que hace el Espíritu Santo, y sin la cual no sería eficaz lo que Cristo hizo por nosotros cuando murió por nosotros en la cruz, resucitó, etc. Hay, ¿no es cierto?, una correspondencia, un trabajo mancomunado de la divinidad para la salvación del ser humano, ¿cierto? Ahora, en Efesios nosotros vemos esta primera fase de la entronización de Cristo cuando es, ¿cierto?, levantado, exaltado, y comienza su ministerio, digamos, sacerdotal, ¿cierto?, como sacerdote y rey. Y recordemos que la figura de sacerdote, no sumo sacerdote aún, era para administrar en el llamado departamento, ¿cierto?, si lo vemos en términos temporales, espaciales, en el santuario, ¿cierto?, lo que es el lugar santo, y que a continuación, ¿cierto?, ha de dar un nuevo paso y, digamos, una nueva progresión en cuanto a las actividades divinas para la redención de la humanidad, y viene la última fase, que es la expiación final, que nosotros vemos revelado o profetizado, ¿cierto?, profetizado en el libro de Daniel capítulo 7, en el verso 13 y 14, cuando dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como de un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Interesante que este texto bíblico, como usted y quizás muchos de los que nos acompañan saben, que el cumplimiento de esta profecía se hace, cierto, presente desde que se inicia el juicio investigador, desde el año 1844 en adelante, cuando se abre, cierto, la puerta del lugar santísimo, ¿correcto?, y se cierra la puerta del lugar santo. Y se cierra una etapa en la cual los mismos testimonios dicen que se cumple la profecía de Apocalipsis 3:7, donde cuando el Señor abre una puerta, nadie la cierra, y cuando el Señor cierra una puerta, en este caso del lugar santo, nadie debe, ¿no es cierto?, volver a abrirla, nadie puede abrirla.
Entonces estamos en una nueva etapa en la cual Cristo ahora como el sumo sacerdote, ¿cierto? Está ministrando a favor de su pueblo y entregando ricos dones prometidos, por supuesto, a todas las generaciones, pero intensificados especialmente en los últimos tiempos, donde se ha de dar la manifestación, digamos, definitiva del precioso carácter de Cristo. Amén, totalmente de acuerdo. Muchas gracias por tu comentario, Luciano. Y eso nos recuerda entonces de qué manera los dones que Dios nos ha dado son una responsabilidad para nosotros, porque son esta parte, una expresión de esta habilitación que Dios nos da precisamente para poder manifestar su poder. Los dones provienen de Dios, por lo tanto, es Dios quien, como él dice, es glorificado en la medida que son usados, puestos a su servicio y evidentemente desarrollados por la administración de su propio espíritu. Ahora bien, en la lección se nos plantea una última pregunta que me parece bastante interesante porque se habla de este, podemos decir, dinamismo eh, espacio-temporal donde Dios está presente en una hora y en un todavía no. Hay una relación entre el presente y el futuro, entre este momento presente y la esperanza que nos toca por vivir. Hay un ahora y un todavía no en relación a la exaltación de Jesús y también un ahora y todavía no con respecto a la iglesia en el contexto del fin del tiempo. José Miguel, soteriológicamente, ¿qué es posible en el ahora para un adventista del séptimo día y qué realidades pertenecen al todavía no? Y otra pregunta que me gustaría también que si seguidamente pueda desarrollar con eso, ¿en qué sentido Jesús ya es el Señor de todas las cosas, con todos los poderes demoníacos subordinados a Él, es decir, el ahora, y en qué sentido su pleno reinado sobre todas las cosas apunta hacia el futuro, el todavía no, de acuerdo a 1 Corintios 15, 24, 28? Una pregunta que tiene varias, sin duda, varias aristas. Vamos a intentar ver por tiempo, obviamente, y por el espacio. Ya después, más adelante, yo creo que va a surgir otro tipo de desarrollo. Pero acá claramente nos establece de que el Señor, en primer lugar, se relaciona con el tiempo y el espacio, ¿no? Hay una temporalidad, si bien es cierto, su temporalidad con respecto a la nuestra, podemos entrar solamente en términos analógicos, porque obviamente Él no vive en una condición caída, nosotros sí, pero el hecho de que estemos con esa diferencia, ¿no? En una situación post-caída, no implica de que Dios no intervenga, no se desarrolle y no incorpore sus planes dentro de nuestra propia historia, para así entonces poder cumplir el plan de salvación dentro del contexto del gran conflicto. No olvidar de que el gran conflicto debe ayudarnos a entender justamente esta relación que no es dialéctica, no es dicotómica, perdona que ojo la terminología, ¿no? De esto de separar el cielo y la tierra. Algunos entienden el ahora sí y el todavía no, como una tensión, y como obviamente ciertas realidades que son posibles en la escritura o que son un mandato inclusive en la escritura, pasan a ser como algo que todavía no debe ocurrir y no va a ocurrir hasta cuando Cristo venga. Entonces, tú hablabas justamente de la parte soteriológica. Si vamos al plano soteriológico, claramente el Señor nos hace una invitación que para muchos creen que es todavía no. Me refiero a la perfección del carácter. ¿Es la perfección del carácter una realidad futura cuando Cristo venga o pertenece a la hora? Es un aspecto importante. Si uno va a la Escritura, ya en la época de Cristo, el Señor dijo claramente el mandato, ¿no? Ser perfecto como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Entonces, la invitación a la perfección dentro del cristianismo es una invitación que lamentablemente, producto de esta dicotomía, de colocar esta tensión fuera de los alcances reales en el hombre, ¿no? En la vida cotidiana del ser humano, que está relacionado con lo que estuvimos hablando anteriormente, lleva justamente a ver esta realidad en un plano, digamos, que tiene que ver con el todavía no. Entonces, eso hay que tener cuidado. Entonces, muchos creen de que ahora la única posibilidad de ser perfecto, de ser obediente, de lograr la santificación, es con pecado, ¿no? Pero llevar una vida sin pecado dentro de la teología cristiana, y lamentablemente también ha entrado dentro de nuestras filas, es un todavía no, y no una hora sí. Entonces, la Escritura no nos dice eso. La Escritura nos presenta estas realidades de la obediencia, la santificación, como algo presente, ni siquiera como algo futuro, no una promesa que va a ocurrir cuando Cristo venga. Lo que sí, obviamente, este es un aspecto importante, esta es la otra cara de la moneda, que sí el Señor nos dice, obviamente, que este cuerpo mortal
cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ahí va a ser transformado. Pero eso tiene que ver con nuestra carne, ¿no? Con nuestro cuerpo. En ese sentido, hay un todavía no, ¿no? No hay una perfección de la carne. Y el Espíritu, por decía, lo dice claramente. No podemos, digamos, presumir perfección de la carne, pero sí dice, es posible perfección del carácter cristiano, que es distinto. Entonces, el todavía no tiene que ver con la perfección de la carne, ¿no? Y hay que tener cuidado con caer en esa idea, ¿no? La iglesia ha tenido problemas a través de la historia y va a seguir con eso, ¿no? Ciertos grupos, digamos, que intentan hablar de una perfección biológica, de una perfección de la carne. Tenemos la época de Kerlo, ¿no? Con la apostasía alfa. Y la apostasía omega va a estar relacionada también con esos elementos, aunque de manera más subrepticia, de manera más solapada quizás, a lo mejor no nos hemos dado ni cuenta que a lo mejor tenemos ideas que están en esa dirección. Pero lo que sí es claro, tanto en los testimonios de la Escritura, se nos invita, digamos, a una santificación total, una santificación sin pecado, una obediencia sin pecado, y eso debe ocurrir antes que venga el Señor. Inclusive eso debe estar listo cuando venga el tiempo del sellamiento, cuando Cristo Jesús deje de interceder en el santuario celestial, cosa y elemento que estaba hablando anteriormente Luciano. Entonces ahí obviamente ya se va a terminar ese momento y ahí empieza justamente otra etapa. Pero lo que tiene que ver justamente con el tema del pecado es un ahora sí, no un todavía no. Lo que tiene que ver obviamente con la perfección física y otras realidades que no tienen que ver con mi carácter, eso sí podemos decir todavía no. Ahora, Amén. sí, es un aspecto, digamos, reitero, controversial dentro de nuestra iglesia y dentro del cristianismo, pero es importante poder enfatizar este punto. Por supuesto. Claro. Muchas gracias, José Miguel. Excelente comentario y propicio para poder ir finalizando este repaso y agradeciendo, por supuesto, también todas las conexiones y todas las personas que estén participando, oyendo este podcast, conversando en la escuela sabática. Vamos a concluir entonces con una oración final. Voy a pedir a Luciano si puedes tener este privilegio. Sí, claro, oremos. Gracias, querido y bondadoso Padre, por este día que usted bondadosamente nos da, y gracias por habernos dado esta preciosa oportunidad de compartir su bendita palabra. Rogamos, Dios, que sea de bendición, que muchos amigos y hermanos puedan tener esta chance en la cual, al compartir, Señor, a través de esta conversación, también puedan, más que todo a través del estudio personal de su palabra, tener ese encuentro especial con usted, tomando decisiones de vida, redirigiendo nuestra vida, nuestros pensamientos, todo nuestro sentir hacia usted, Señor. Gracias, querido Padre, por las preciosas promesas y porque, Dios bendito, usted como ha sido entronizado, Señor, y hoy día mismo está ante el Padre, Señor Jesús, en el lugar santísimo. Rogamos, Dios querido, ser presentado delante de usted, Señor, por la habilitación de su Santo Espíritu, sin ninguna mancha, como lo presenta su palabra en Judas, verso 24. Gracias, querido Padre, rogamos su bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.